todos sean bienvenidos a esta nueva propuesta que tenemos en la Cátedra de Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental, que es una teoría virtual. Yo soy el licenciado Omar Gerardo Flores, soy docente de la cátedra y vamos a compartir en estos momentos un tema fundamental para nosotros, que es generalidades en psicofarmacología para enfermería. Seguramente ustedes a esta altura de su carrera ya han administrado algunos fármacos, tal vez en otros espacios curriculares como Fundamentos de Enfermería o Enfermería Médica, por nombrar solamente algunos ejemplos. Y seguramente a partir de esto ustedes se habrán dado cuenta, o ya deben haber estudiado, que los fármacos los podemos agrupar dependiendo los sistemas o los aparatos que necesitamos trabajar o abordar. Por eso podemos encontrar algunos fármacos que están dirigidos a ayudar al sujeto de atención cuando tiene problemas en el sistema óseo. De la misma manera pasa cuando tenemos dificultades a nivel muscular, a nivel digestivo, circulatorio, respiratorio, reproductor o linfático, pero nosotros en esta asignatura nos van a llamar especialmente la atención aquellos fármacos que van a tener un efecto beneficioso para el sujeto y van a influir directamente sobre el sistema nervioso central de la persona. Pero por más que lo limitemos a este sistema nervioso, a la vez podemos diferenciar que hay diferentes fármacos que van a trabajar o van a influir sobre este sistema nervioso. Por ejemplo, tenemos un grupo grande de fármacos que son muy utilizados en otras áreas de la enfermería, por ejemplo, en enfermería quirúrgica o enfermería médica, que son los fármacos asociados o que se indican frente a situaciones de dolor, hablando del dolor físico, no del dolor emocional. Por ejemplo, podemos hablar de los medicamentos como los antiinflamatorios no esteroides, podemos hablar de los medicamentos que nos van a servir para hacer la pseudoanalgesia, para hacer la sedación y la analgesia de algún dolor físico. Pero de eso no nos vamos a encargar nosotros, sino le vamos a dar la posibilidad a otras cátedras, como por ejemplo a enfermería quirúrgica, que trabaje con esta línea de fármacos. Nosotros nos vamos a centrar en la otra línea que nos va a llamar la atención a nosotros, que son este grupo de fármacos que tienen un efecto, si bien sobre el sistema nervioso central, hay una esfera que nos llama a nosotros la atención, que es la psiquis. Desde allí van a surgir los psicofármacos, que son aquellos grupos de fármacos que tienen efecto directo sobre la psiquis del paciente. Si nos vamos acercando o vamos avanzando hacia una definición de qué son los psicofármacos, podemos descubrir que los psicofármacos son sustancias de origen natural, ya sea que pueden provenir de animales, vegetales o también de algunos minerales, y algunos psicofármacos, sobre todo los de última generación, pueden llegar a tener un origen sintético. O sea, que todos estos fármacos, al ser psicofármacos, al trabajar sobre la psiquis, podemos decir o podemos afirmar que actúan sobre el sistema nervioso central, sobre todo modificando la actividad mental, que es lo que nos va a llamar la atención a nosotros en particular. En otras clases anteriormente habíamos trabajado que era un trastorno mental. Vamos a repasar un poquito. Un trastorno mental era un conjunto de alteraciones con síntomas que están vinculados o están relacionados con alteraciones en el curso del pensamiento, de los sentimientos o de la conducta. Cuando hablamos de alteraciones del pensamiento, estamos hablando de un síntoma que es clásico para nosotros, para la psiquiatría, que son los delirios. Cuando hablamos de alteraciones de los sentimientos, podemos también mencionar a otro cuadro que ya trabajamos, como son los trastornos del estado del ánimo. Y frente a las alteraciones de la conducta, podemos también mencionar un solo ejemplo, que puede ser, por ejemplo, la ansiedad. Cuando nosotros trabajamos con psicofármacos, tenemos que tener algo muy en claro, que estos psicofármacos no van a curar la enfermedad, no van a curar los trastornos mentales.
no van a curar el delirio, no van a curar ese cuadro depresivo, no van a curar ese cuadro de ansiedad. Lo que sí van a hacer los fármacos van a estabilizar los síntomas más llamativos de esta enfermedad. A estos síntomas más llamativos o estos síntomas que se los puede controlar con los psicofármacos van a tomar el nombre de síntomas diana. Los síntomas diana, o también denominados síntomas blancos, ¿sí?, toman el nombre de Diana, ¿sí?, a través de la mitología, porque Diana era la diosa de la casa, ¿sí?, junto a las ninfas, como podemos ver en la imagen que estamos mostrando a continuación, era la que se encargaba de dar casa, ¿sí?, de dar justamente donde se quería, de dar en el blanco. Es importante que ustedes puedan identificar y puedan valorar cuáles son los síntomas diana de cada una de las patologías, porque van a ser el blanco, ¿sí?, como su nombre lo dice, la diana va a ser el efecto y va a ser un parámetro con el que nosotros vamos a medir si un fármaco es efectivo o no para ese sujeto de atención al que lo estamos administrando. Podemos decir que un síntoma diana, por definición, son síntomas de una enfermedad que responderán con mayor probabilidad a un tratamiento psicofarmacológico específico. Si repasamos y nos acordamos lo que veíamos en la diapositiva anterior, podríamos decir que en algunos casos, por ejemplo en un cuadro de excitación psicomotriz que podría estar cursando con delirio, el síntoma diana va a ser el delirio. Entonces, frente a ese síntoma que va a ser el blanco de la atención de los psicofármacos, lo vamos a valorar si el psicofármaco es efectivo o no en función si el delirio disminuye o no. Si el síntoma diana es la ansiedad, vamos a valorar si una vez administrado el psicofármaco esta ansiedad progresivamente va disminuyendo o no. Si esta ansiedad efectivamente disminuye, significa que el fármaco es efectivo para ese síntoma diana o el síntoma más llamativo a donde vamos a dirigir la acción farmacológica. En otro ejemplo, suponiendo que el sujeto tiene una alteración del estado del ánimo, por ejemplo, un cuadro depresivo, entonces le vamos a dar una línea de psicofármaco que vamos a ver más adelante, y si el sujeto efectivamente empieza a salir de ese cuadro depresivo, vamos a decir que ese psicofármaco que se le ha administrado es efectivo para ese sujeto de atención. Entonces, para enfermería es muy importante valorar y saber cuáles son los síntomas diana de cada una de las patologías, porque esto nos va a ayudar a determinar y a poder valorar y hacer el seguimiento y la posterior evaluación de que el tratamiento psicofarmacológico es el adecuado para ese paciente o no. Una clasificación muy usada en psiquiatría, a diferencia de las otras que pueden haber ustedes estudiado en otras asignaturas, es la clasificación de los síntomas en síntomas positivos o en síntomas negativos. Para que puedan comprenderlo, algo de esto ya hemos avanzado en las clases presenciales también, y vamos a partir de una línea de normalidad. Y vamos a tratar la normalidad para cualquiera de las variables, sobre todo esta clasificación se la utiliza para la alteración de las funciones cognitivas. Por ejemplo, si vamos a analizar la variable de la percepción, cuando esta percepción se manifieste con el síntoma que van a ser las alucinaciones, vamos a decir que la percepción está aumentada. Por eso vamos a decir que la alteración de la percepción o las alucinaciones son un síntoma positivo. Si en esta línea de normalidad, por ejemplo, planteamos otra variable u otra área cognitiva como puede ser el pensamiento, específicamente hablando del curso del pensamiento, puede estar alterada por un exceso cuando se presentan cuadros de delirio. Entonces vamos a decir que tanto las alucinaciones y los delirios son síntomas positivos de la enfermedad. Hablamos de un síntoma positivo cuando la actividad cognitiva está aumentada o está exagerada.
A medida que vayamos avanzando en las diferentes patologías, vamos a ir viendo otros ejemplos de síntomas positivos. En contraposición podemos encontrar, como hay un síntoma positivo, vamos a encontrar un síntoma que es negativo. En esta misma línea que veíamos de normalidad, si es que podemos llamarla que existe una normalidad, podemos tomar otra variable como por ejemplo la voluntad. Algunos cuadros psicopatológicos cursan con síntomas que están disminuidos, donde esa voluntad puede estar disminuida. Y el síntoma se va a llamar abulia. Como la voluntad está disminuida, vamos a decir que es un síntoma negativo. Otro síntoma negativo que podemos plantear como ejemplo es si analizamos la capacidad de sentir el placer. Y en algunos cuadros depresivos sucede que el paciente cursa con el síntoma llamado anedonia, que por definición es la incapacidad para sentir placer. Entonces, la capacidad de sentir placer está disminuida. Por eso vamos a decir que es un síntoma negativo. En un síntoma negativo, la actividad cognitiva está disminuida. Así también dentro de esta clasificación podemos encontrar síntomas que, dependiendo de la fase en la que cursa el paciente, o excepcionalmente en algunos cuadros, por ejemplo en un tipo especial de esquizofrenia, suceden síntomas que son los llamados síntomas desorganizados. O sea que por momentos van a cursar van a estar exagerados, y en otros casos van a estar disminuidos dependiendo de la fase que esté cursando el sujeto, o a veces se presentan simultáneamente, por ejemplo en un síntoma que puede ser la ambivalencia afectiva típica de una esquizofrenia, que lo vamos a estudiar más adelante. Dependiendo de las alteraciones que nos puedan causar estas alteraciones psiquiátricas, podemos analizar que la actividad psíquica, que era lo que nos está interesando en este momento, puede estar por diferentes patologías, puede estar aumentada, puede estar disminuida o puede estar desorganizada, como habíamos planteado en la diapositiva anterior. Entonces, si yo tengo la actividad psíquica aumentada, la línea de fármacos que yo voy a dar, o la línea de psicofármacos, tiene que tender a disminuir esa actividad psíquica para poder compensarlo. Entonces, frente a un cuadro donde la actividad psíquica está aumentada, yo necesito darle un psicofármaco, por ejemplo, del tipo de los sedantes. Vamos a plantear como ejemplos de psicofármacos que se pueden administrar en estos casos a los neurolépticos, a los ansiolíticos o también a los hipnóticos, que vamos a desarrollar brevemente más adelante. Cuando a causa de la enfermedad psiquiátrica la actividad psíquica está disminuida, por ejemplo en un cuadro depresivo, la línea o la acción farmacológica tiene que estar dirigida a aumentar esa actividad psíquica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a dar? Vamos a dar la línea de los psicofármacos que van a ser los estimulantes. Dentro de esto tenemos un grupo que son los antidepresivos. Dentro de los antidepresivos podemos encontrar tres grandes familias de psicofármacos: los ADT, que son los antidepresivos tricíclicos, los IMAO, que son los inhibidores de la monoaminoxidasa, y los ISRS, que son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Estos serían los tres tipos de antidepresivos que se van a dar en estos cuadros. Y también, aunque son menos empleados, también podríamos utilizar algún psicoestimulante, pero hoy en día no son tan comunes. Frente a estos síntomas desorganizados que veíamos, vamos a tener que administrar algunos fármacos que justamente puedan organizar o puedan estabilizar al paciente dentro de su patología. Entonces, lo que vamos a dar van a ser los llamados reguladores. El ejemplo más usado en la actualidad y también históricamente es el primer psicofármaco que se ha podido encontrar, son las sales de litio, o también llamados carbonato de litio, como lo vamos a ver también enseguida. Y además se pueden dar otros psicofármacos que se llaman o que están comprendidos dentro de otros antimaníacos. Cuando profundizamos el tema de los psicofármacos, tenemos que recordar que
Los psicofármacos tienen una actividad específica sobre el psiquismo, pero además actúan sobre otros órganos y sistemas. Por eso podemos decir que los psicofármacos, al igual que todos los fármacos en general, pueden tener efectos secundarios y también efectos colaterales, que algunos van a ser más llamativos y otros no tanto, pero enfermería debe estar atento a todos estos. Allí radica la importancia del rol del enfermero en poder conocer el tratamiento psicofarmacológico que va a tener el sujeto. ¿Para qué? Por un lado, para poder participar, ¿sí?, ayudando a afrontar estas situaciones, a brindar apoyo social a la familia y favorecer un entorno seguro para este sujeto de atención. Ya pensando en los cuidados propiamente de enfermería frente a la administración de los psicofármacos, podemos pensarlos en dos tipos de cuidados. Los cuidados generales, que son cuidados para toda la administración de los medicamentos, ¿sí?, y cuidados específicos que tiene cada uno de estos medicamentos que estamos trabajando. Dentro de los cuidados generales podemos decir que al hacer un fármaco se deben tener en cuenta las precauciones universales que ustedes ya trabajaron en otras asignaturas, ¿sí? Por ejemplo, los 3 yo. Yo preparo, yo administro y yo registro. Los 5 correctos, ¿sí? Que la administración de este psicofármaco sea en el momento correcto, por la vía correcta, la dosis correcta, que el medicamento corresponde efectivamente al que se le ha prescrito y además que yo administre al paciente que sea el que corresponda. Y está de más decir que en todo este procedimiento debemos cumplir siempre las normas de bioseguridad. Empecemos con los cuidados de enfermería que son específicos para cada una de las familias de los psicofármacos. Como decíamos, los primeros son los estimulantes o también llamados neurolépticos o antipsicóticos. Esto tiene que prestar especial atención cuando lean la ficha farmacológica o recurren a algún vademécum que los pueda ayudar. Cuando se empieza el tratamiento con algún neuroléptico o con algún antipsicótico, se van a tener que dar dosis altas, que son las llamadas dosis de ataque, ¿sí? Porque si le daríamos en dosis menores, lamentablemente las dosis que le estemos administrando generalmente no serían muy útiles. Los neurolépticos o los antipsicóticos se los van a dar generalmente, recuerden que en psiquiatría nada es absoluto, sino que todo va a ser relativo. Por eso vamos a decir que estos psicofármacos generalmente se los administra en pacientes que tienen delirio, que están con un cuadro de excitación maníaca o que también están eufóricos, violentos. Además, estos antipsicóticos tenemos que tener en cuenta como enfermeros que puede disminuir los leucocitos, puede provocar una hipotensión ortostática, así que el paciente que esté medicado con este tipo de fármacos, lo que tenemos que hacer es darle un tiempo suficiente. Generalmente se dice que no se levante de golpe de la cama, que se siente, que permanezca unos 5 minutos aproximadamente y que luego trate de reincorporarse, o si no puede sufrir una hipotensión ortostática. Además, es muy común que estos psicofármacos resequen la boca, disminuyen el estado de vigilia, o sea que puede inducir al sujeto a que permanezca más horas durmiendo, puede tener una hipersensibilidad a la luz, en especial a la luz solar, aunque también podría ser a la luz artificial de gran intensidad. Un paciente que esté tomando antipsicóticos tiene que cuidarse de no consumir bebidas alcohólicas, porque si no va a provocar un efecto sinergista. Tanto el alcohol como el psicofármaco se van a potenciar. Además, por esto que decíamos que disminuye el estado de vigilia, los sujetos tienden a permanecer mucho tiempo acostados. Este es un dato no menor, porque cuando ustedes conozcan la institución hospitalaria van a visualizar, y tal vez algunos tengan la posibilidad de trabajar con algunos sujetos que les va a costar levantarse de la cama, y no solamente es porque no lo quieren hacer o están depresivos, sino que puede ser un síntoma secundario del neuroléptico. Dentro de algunos ejemplos que tenemos, el más utilizado en la actualidad es el haloperidol.
Hace un par de años se está utilizando también la risperidona, pero otras alternativas es el fluspirideno, que se utiliza menos en la institución. También están siendo más utilizadas la clozapina o la pipotiacina. El segundo grupo que nos interesa son los llamados tranquilizantes menores, o también se llaman llamados ansiolíticos. Estos constituyen uno de los grupos farmacológicos más conocidos dentro de tratamiento psicofarmacológico. Y además son muy utilizados porque por un lado van a producir menor cantidad de efectos no deseados. Si estos efectos no deseados aparecen, siempre son de menor gravedad si los comparamos con los neurolépticos o los antipsicóticos. Dentro de las familias más utilizadas, ¿sí?, podemos encontrar las familias de las benzodiazepinas. Por eso, una mnemotecnia que pueden utilizar ustedes como para pensar esto de los ansiolíticos y de las familias de las benzodiazepinas son aquellos fármacos que terminan con la palabra PAM, ¿sí? Por ejemplo, el diazepam, el bromazepam, por solo nombrar algunos otros. Estos ansiolíticos se caracterizan por tratar crisis de ansiedad o trastornos emocionales, por eso es muy común que se los dé a algunos pacientes que tienen cuadros de ansiedad o llamados clásicamente en la psiquiatría pacientes neuróticos. Como decíamos hace rato, algunos ejemplos de estas familias de las benzodiazepinas podrían ser el bromazepam, el alprazolam, el clonazepam, el midazolam, que serían ejemplos de benzodiazepinas. Generalmente, al igual que mucha medicación que ustedes van a trabajar en el ámbito hospitalario, se van a administrar principalmente por vía oral, ¿sí? No se prefiere la vía intramuscular porque puede ser irritante o además puede precipitar, pero en algunos casos de urgencia se lo puede tranquilamente administrar. Si alguno de estos medicamentos es administrado por vía intravenosa, puede producir algunas complicaciones, como por ejemplo la tromboflebitis. Si la infusión es muy rápida, puede aparecer hipotensión ortostática, hipotensión arterial severa, lo más peligroso que puede cursar con apnea y por ende dejar al paciente en un estado de coma. Otro grupo de psicofármacos que ya no se los utiliza tanto en un estado puro son los grupos de los hipnóticos, y yo digo que no se lo utilizan en un estado puro porque algunos psicofármacos de los que ya mencioné, por ejemplo, tienen como efecto secundario producir un estado de somnolencia y por ende inducen al sueño. Algunos efectos secundarios, por ejemplo, es que al sujeto que lo esté consumiendo le va a costar mucho despertarse en la mañana, va a tener una somnolencia matinal que le puede durar alrededor de media mañana o incluso hasta el mediodía, hasta que el paciente se puede estar lúcido completamente. Por ende, el despertar es difícil, ¿sí? Pueden haber trastornos de la memoria reciente, puede sentirse vértigo, cefalea, y a veces un poco no tomado tan en cuenta como síntoma secundario, que disminuye la libido del sujeto, y esto progresivamente, si el sujeto está en pareja, puede llevarle a algún conflicto de pareja. Como decíamos, hay algunas benzodiazepinas que a bajas dosis pueden tener función de hipnótico, o incluso se han probado algunos neurolépticos a bajas dosis también tienen función de hipnótico. El segundo gran grupo de psicofármacos que estamos analizando son aquellos que se dan cuando la actividad psíquica estaba disminuida, por ejemplo, en cuadros depresivos. Entonces, si el paciente tiene un cuadro depresivo, yo necesito darle una línea de psicofármacos que lo pueda estimular. Dentro de este grupo existen tres grandes grupos que nos llaman a nosotros la atención. El primero son los ADT, como había dicho hace rato, los antidepresivos tricíclicos, que se caracterizan porque para poder observar por lo menos si hacen o no efecto, deben administrarse de 8 a 10 días por lo mínimo. Un ejemplo para mencionar de este ADT podría ser la amitriptilina. La segunda familia de los antidepresivos que nos van a interesar son los inhibidores de la monoaminoxidasa, que son menos utilizados por la gran cantidad de interferencias que utilizan y la cantidad de efectos colaterales que va a producir, y además se lo puede asociar a otros fármacos o inclusive a algunos otros alimentos. Entonces vamos a decir que los IMAOs son poco utilizados.
¿Cómo actúan los inhibidores de la monoaminoxidasa? ¿Sí? Van a inhibir el metabolismo de las aminas, de ahí su nombre. Hoy en día son la segunda opción, ya que son útiles en pocos pacientes deprimidos. La tercera familia de este grupo de los estimulantes son los ISRS, que son los inhibidores selectivos de recaptación de la serotonina. Hoy en día están siendo cada vez más utilizados, primero porque tienen un efecto similar a los antidepresivos tricíclicos, con la ventaja de que producen menos efectos secundarios y generalmente son mejor tolerados por los sujetos. Producen menos incumplimiento en el tratamiento. El efecto que producen, que es el antidepresivo, no suele presentarse hasta la tercera o cuarta semana. Ustedes calculen, tiene que pasar un mes aproximadamente para poder empezar a observar algunos síntomas de mejoría de estos síntomas diana que se estaban observando, ¿sí? Generalmente, para favorecer el desarrollo de la mejoría, suelen asociarse a algún tipo de ansiolítico. Ejemplos de estos inhibidores selectivos son el citalopram, la fluoxetina, la paroxetina y la sertralina, ¿sí? ¿Cómo van a trabajar los inhibidores? Es que van a inhibir la recaptación de serotonina de manera selectiva, dentro de los psicofármacos que tienen acción estimulante, y se caracterizan por mejorar la asociación superficial de ideas y aumentan el nivel de vigilancia, aumenta la iniciativa, pero a veces estos psicoestimulantes pueden ser considerados drogas sintéticas. Incluso hay toda una comercialización ilegal alrededor de este tipo de fármacos. Algo habíamos hablado en los temas anteriores sobre los antimaníacos. Dentro de este grupo de antimaníacos vamos a hablar específicamente de uno de los clásicos. Yo les decía brevemente al comienzo de esta clase que el carbonato de litio es el primer fármaco histórico que se ha podido desarrollar dentro de la psiquiatría. Este tipo de fármacos se lo indica en estados de oscilación del estado del ánimo, por ejemplo en una ambivalencia afectiva. Como todos los psicofármacos, podemos decir que es más preventivo que curativo. Es esencial el ajuste óptimo, y aquí viene un importante cuidado de enfermería. Es que idealmente a diario se debería realizar un control de litemia, y este control de litemia, justamente la litemia mide la cantidad de litio en sangre. Dependiendo de la bibliografía y el marco de referencia que se tome, podemos decir que oscila entre 0,5 y 1,5 mil equivalentes por litro, aunque pueden encontrar algún libro o algún profesional que tome otras variables, generalmente entre 0,6 y 1,2 mil equivalentes por litro. Pueden variar dependiendo del marco de referencia que ustedes se puedan encontrar. Por eso es importante hablar con el médico tratante o fijarse en la historia clínica del sujeto cuando estén en la práctica hospitalaria y ver cuál va a ser el valor de referencia que va a tomar para este control específico de litio en sangre. Como ustedes saben ya de algunas asignaturas de primer año, específicamente de bioquímica, el litio se ubica en la tabla periódica de los elementos muy cerca al sodio, o sea, podemos decir que son muy parecidos. Esto es importante porque cuando un paciente está con tratamiento de litio, el litio va a competir bioquímicamente con el sodio. Por ejemplo, si hay una hiponatremia, o sea, se disminuye por algún motivo la ingesta o la concentración de sodio en sangre, entonces eso va a llevar a que se reabsorba a nivel celular mayor cantidad de litio y por ende puede haber una intoxicación, sobre todo la más peligrosa a nivel renal. Por eso el enfermero siempre tiene que estar atento a la intoxicación si el paciente tiene como prescrito el carbonato de litio. Tenemos que estar atentos a una posible intoxicación porque puede suceder que haya cualquier situación que disminuya el consumo de sodio, por ejemplo, por alguna dieta particular, porque el paciente esté tomando algún diurético, entre otros. Si disminuye la cantidad de sodio, ya sea por ingesta o por algún motivo de concentración en sangre, automáticamente el litio va a competir con el sodio. En este caso, a modo que me puedan comprender, le va a ganar al sodio, y cuando esto suceda, el paciente se va a estar intoxicando. Entonces los cuidados de enfermería, vuelvo a repetir, van a estar dirigidos
a evitar, a observar para poder evitar que el paciente llegue a esta intoxicación. Entonces lo que tenemos que recomendar es que el paciente no limite, o sea, tampoco que exceda el consumo de sodio que le puede traer otros problemas, sino que consuma la sal en forma normal. El problema se presenta cuando este es el medicamento que se le ha prescrito y el paciente tiene, por ejemplo, una enfermedad renal. De ahí podemos analizar, por ejemplo, algunas de las contraindicaciones, que por ejemplo el sujeto tenga una insuficiencia renal aguda, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión arterial o alguna alteración como puede ser sobre todo el hipotiroidismo. Bueno, eso era lo que queríamos compartir brevemente con ustedes en esta primera clase. Son generalidades. El pensamiento que tiene la cátedra respecto a este tema es que en esta primera instancia solamente hacemos una primera aproximación al tema, porque luego vamos a analizar cuáles son aquellos conjuntos de psicofármacos que vamos a trabajar en algunas de las patologías específicamente. Bueno, espero que haya sido del agrado de ustedes esta oportunidad, que la puedan aprovechar, y la idea es que si no entendieron alguna parte en particular, la puedan repetir una y otra vez esta clase hasta que lo puedan comprender. De todas maneras vamos a dejar, tenemos el foro habilitado para que nos puedan matar sus dudas, y además nos pueden encontrar presencialmente en los horarios de consulta en el box de la asignatura. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.